Pero bueno, preguntas o algo de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo vamos con eso? ¿Qué opinan? Nosotros ya vemos pseudoclases y pseudoelementos, o así ya. Ay, no. Eso estaba en la presentación, ¿cierto? Eso se había quedado pendiente, sí. No sé, a veces me parece que esta semestre no me ha rendido las clases. No sé por qué. Bueno, sí, entonces más bien terminemos eso antes de seguir con SAS. ¿Algo más? ¿No? Bueno, ¿alguien sabe qué son las pseudoclases? No. ¿Ya? ¿Cómo? ¿No? Bueno. No. Las clases normales, ¿cómo podríamos definirlas? ¿Qué sería una clase? Una clase normal, pues, que ya hemos utilizado. ¿Tampoco? No, pero son como los nombres para identificar distintas etiquetas. Ajá. Profe, yo tengo entendido que las pseudoclases son como para los estados, pero no sé, una clase explote. ¿Una clase explot qué? No, que no sé qué es una clase, o sea, que no sé cómo definirla. Una clase es un atributo, vamos a ver si yo sí sé cómo es, que podría ser un atributo de los elementos HTML que usualmente lo utilizo para identificarlos luego en el CSS o en el JavaScript. Me sirve como selector. Básicamente es eso. Lo importante, digamos ahí, como las clases y sobre todo las clases en contraste con las pseudoclases, es que las clases hay que ponerlas explícitamente. O sea, yo voy a un elemento y le pongo la clase book, la clase personal, lo que sea. Hay que escribirla en el HTML. Las pseudoclases, por el contrario, no se escriben en el HTML, o sea, no las ponemos nosotros, sino que representan usualmente como estados y son puestas automáticamente. Realmente nunca son puestas, pero más bien como que se activan automáticamente. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Por acá. Entonces, bueno, aquí está como una definición más... ¿cuál es la palabra? Formal. ¿Listo? ¿Qué estados conocen? ¿O alguna vez han visto esta sintaxis de 2 puntos? ¿Nunca? Si es con doble 2 puntos, ¿cuenta? Con doble 2 puntos es el pseudoelemento que es el que vemos después de la pseudoclase. Como por ejemplo hover, O por ejemplo, hover. focus y así. Eso es cómo funciona. Por ejemplo, uno tiene un botón, entonces ese sería el selector. Por ejemplo, botón, 2 puntos, hover. Entonces luego se abre ahí las llaves y entonces digo, cuando se active el hover de este botón, va a pasar algo que yo quiera definirle a ese botón. Por ejemplo, cambie de color o tal cosa. El ejemplo, digamos que uno usualmente más utiliza el hover. Entonces, bueno, vamos a usar este mismo ejemplo del otro día. Y bueno, tengo acá un HTML y un CSS muy sencillo, ¿cierto? Este flex content, o más bien esta sección, tiene la clase flex content. De nuevo, una clase es algo que yo vengo acá y pongo, ¿cierto? Después de que yo la pongo en el HTML,
pues ahí se queda, básicamente, ¿cierto? Algo como que yo, sin necesidad de utilizar, o más bien, si yo no utilizo JavaScript, yo no puedo venir acá y quitarla y ponerla después de que la página ya esté corriendo, ¿cierto? O sea, la clase de alguna forma queda ahí estática. El hover no es como que nosotros escribamos aquí, hover, ¿cierto? Porque el hover, como lo que explicaba Daniel, pues es algo que se pone en un evento específico, o sea, cuando el usuario le pasa el mouse por encima, ¿cierto? Entonces, de alguna forma tiene que ponerse de forma dinámica, ¿vale? Ese hover, entonces, es una pseudoclase. ¿Cómo se utilizan las pseudoclases? Yo hago primero el selector normal. O sea, el selector sería flex content, porque yo quiero usar este elemento de acá, ¿cierto? Uso el selector normal. Y luego, pegado al selector normal, es importante que no haya espacios, porque recuerden, ¿qué significa un espacio en CSS? ¿Se acuerdan? Significa Como in. dentro, no sé, como que es el hijo, lo que está dentro de... Ajá. El espacio significa lo que es, digamos, algo que está dentro. Entonces, por ejemplo, flex content P significaría un P que esté adentro del flex content. ¿Ya? Por eso es importante que no le ponemos punto. Va pegado. 2 puntos, hover. ¿Listo? Si yo le pusiera espacio, pues pasa lo mismo. Estoy diciendo algún elemento que le haga hover que esté dentro de este padre. ¿Listo? Seguramente este selector igual estaría mal escrito porque no tendría como el selector básico, pero igual el espacio también estaría mal. Pues a menos que quisiéramos eso. Pero bueno, entonces aquí, flex content y pegado, 2 puntos, hover. Y aquí, pues hacemos el cambio. El hover es como un modificador que se pone dinámicamente. ¿Ya? Recuerden que los modificadores también usualmente representan estados o representan variaciones. El hover es como un estado que se pone automáticamente, que no tenemos que ponerlo nosotros. ¿Listo? Entonces, bueno, por ejemplo, hover, vale background color, R. ¿Listo? Venimos acá y es lo único que hay que hacer. Ya el navegador se encarga automáticamente de ponerle esa pseudoclase. Entonces, al ponerle la pseudoclase, se activa esa regla de CSS y pues pasa esto. ¿Listo? Entonces, todos los que tienen ese tipo, como esas interacciones que muestran contenido cuando el usuario pasa el mouse por encima, pues seguramente van a utilizar hover. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Hay uno también para el clic, ¿no? Para el clic, no, no hay uno para el clic. O no sé a qué te referís. Que si hubiera una nueva que en vez del hover, cuando uno le oprime, se cambia rojo lo que está dentro del amarillo. No. Mm. No, porque el clic, digamos que tiene un estado como más persistente de alguna forma. Lo único que existe es, pues en mi conocimiento, no sé si existe y no lo conozca, pero lo único que existe más o menos así como lo que escribís, es el estado de los enlaces. No sé si ustedes han visto que cuando uno, hay un enlace que ya visitó, está como violeta, pero no lo ha visitado, está azul. ¿Han visto eso? Sí. Sí, profe. ¿Cierto? Bueno, por ejemplo, si yo ya visité algún enlace de estos, como que se pone violeta, miren, ahí se puso violeta. Pues, súper sutil la diferencia. Y si no, pues están azules, ¿cierto? Ese es una pseudoclase, por ejemplo. Aquí está visitor. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos ponerle el color que quisiéramos a los enlaces que ya visitamos. ¿Vale? Ese creo que es lo único, así como lo que escribía quien era Daniel. Pero el resto, si queremos que algo cambie al darle clic, ahí ya tenemos que usar es JavaScript. ¿Vale?
Bueno, hay una cantidad de pseudoclases. Les dejé como marcadas en azulita unas que son, pues, no que sean mega utilizadas, pero sí que pueden ser más útiles que las otras que están en blanco. ¿Vale? ¿Cuál de estas le suena algo? Checker. Checker, ¿qué podría ser entonces? Cuando tenemos estos inputs. El formulario, ¿no? Ajá. Cuando tenemos un input de tipo checkbox, entonces podemos saber si está chequeado o no. Pues, más bien, podemos ponerle estilos dependiendo de si está Eso. chequeado o no. Más que saber si está chequeado. ¿Listo? ¿Qué más? NTH-child, pues para coger los hijos dependiendo de lo que esté en el paréntesis. Entonces, bueno, esta es como para cuando yo tengo una lista, usualmente una lista de cosas, y yo quiero seleccionar algún elemento sin ponerle clase. O sea, sin ir al HTML y ponerle una nueva clase. Sí. Focus. Por ejemplo, cuando uno quiera coger todos los impares, todos los pares, nos sirve muchísimo. Por ejemplo, eso es bien útil para ese caso. ¿Qué decía alguien más? Focus, profe, que es cuando van a escribir un input de un formulario. Exacto. Focus es cuando está enfocado un elemento. Usualmente un input, ¿sí? O sea, cuando yo llego y me paro encima de un input. Entonces, un input. El estado focus es cuando el usuario lo tiene enfocado y se pierde cuando le da clic a otro sitio. Entonces, si ven que los inputs cambian de estilo, o sea, le sale pues como un borde, como una sombrita. Entonces uno puede controlar exactamente cómo se ve el input cuando está enfocado. Entonces yo quiero que cambie de background, entonces le puedo poner en el focus. Y eso solo va a pasar cuando está enfocado. ¿Vale? ¿Qué más? Ya miramos un ejemplo de este NTH Chai, que es el más complicado. Este not, por ejemplo, podría ser útil. Entonces me sirve para hacer una negación de un selector. Por ejemplo, digamos que yo quisiera seleccionar, digamos, dentro de Flex, dentro de la clase Flex, todos los elementos que no sean, perdón, digamos, todos los elementos de adentro que no sean, digamos, Flex IMG. ¿Sí? Dos puntos not, que no sea Flex IMG y que está dentro de Flex. Y a estos les pongo un background color de, bueno, el gray no se va a ver, de hot pink. ¿Qué elemento seleccionaría en este caso entonces? El espacio en este caso es, o sea, estoy colocando pues porque lo necesito, porque son los elementos que están dentro de Flex. ¿Listo? Yo quiero todos los elementos que están dentro de Flex que no sean Flex Image. Entonces, ¿qué estaría seleccionando? Entonces vamos a ver y ahí está. O sea, Flex tiene adentro la imagen y el de la izquierda y seleccioné los que no tienen esta clase. Cuando yo no pongo acá nada, es como si pudiera un asterisco que significa cualquier cosa. ¿Vale? Ahorita les dije que de pronto este quedaba mal, pero me había olvidado que cuando no se pone nada es como si yo le pusiera el asterisco. ¿Vale? Simplemente le estoy diciendo, primero, el selector de la derecha y espacio el selector de la izquierda quiere decir que el de la derecha tiene que estar adentro del de la izquierda. Asterisco quiere decir cualquier cosa que no sea Flex Image. ¿Vale? Este podría ser útil. Bueno, hay varios. Required, por ejemplo, es cuando un input es requerido.
sea, cuando un input yo tengo que llenarlo para que me deje enviar el formulario, entonces yo puedo cambiarle los estilos dependiendo de si es required o no. ¿Listo? ¿Qué más? Disable, por ejemplo, también es bastante utilizado y es cuando un input está deshabilitado. O sea, yo no quiero ocultarlo, sino que quiero mostrárselo al usuario, pero por alguna razón el usuario no lo puede editar. Eso es un input disable. Y pues yo puedo controlar cómo se ve dependiendo de si está deshabilitado o no. Hay algunas, por ejemplo, disabled, por ejemplo, required, que yo sí tengo que ponerles algo. ¿A qué me refiero? Para que el input esté disabled, yo tengo que ponerle aquí disable. Entonces, no necesariamente es algo automático. Yo algunas las puedo controlar, pero lo importante es que disable, o sea, cuando yo le puse aquí input de tipo texto y que esté disable, yo no le puse una clase. El navegador es el que automáticamente me pone la pseudo clase de disable. ¿Sí? Aquí está deshabilitada, entonces queda como grisecito en vez de blanco y pues no me deja editar. Yo podría controlar que los inputs que estén disabled, entonces tengan un border de pixel, solid, red. Entonces si está deshabilitado, tiene el borde, y si no está deshabilitado, pues no tiene el borde. ¿Listo? Y, profe, ¿no se le puede poner un condicional para que se le quite ese disable luego con el luego de hacer algunas cosas en la página? Claro, eso se puede hacer, pero entonces ahí ya necesitaríamos JavaScript. Siempre que necesitemos hacer un cambio en el HTML, porque el usuario hizo alguna cosa, ahí ya es con JavaScript, a menos que sean estos básicos, pues como el hover. ¿Vale? Si es algo ya más complejo, siempre vamos a necesitar JavaScript. Listo. Bueno, de estos, probablemente el único complicado es NTH Child. Se utiliza de esta forma. Entonces, aquí estoy diciendo que quiero seleccionar todos los P que son impares. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Listo? Ahí están los P. Voy a agruparlos. Están los P. Si yo voy acá, pues se ven normal, ¿cierto? Yo voy a poner P, NTH, child, Sí. ¿listo? Entonces, color, entonces los impares, o sea, el 1, el 3, el 5, quedan azules. ¿Listo? Y esto lo pude hacer muy fácil, o sea, solamente desde el CSS, no tuve que venir acá y coger el 1 y ponerle la clase, y el 3 y ponerle la clase. ¿Vale? Este es bastante útil, sobre todo como para las tablas, o cuando yo tengo estas listas con mucha información y se vuelve difícil encontrar cuál es la línea, usualmente con las tablas. Entonces uno pone este tipo de intercalados como para que sea más fácil la lectura. Si lo han visto, ¿cierto? Ahora el even. Lo mismo, pero con los pares. Esto el 2, el 4. Y pues yo lo puedo controlar pues bastante. Entonces, por ejemplo, este 10, ¿qué haría? No sé cuántos tenemos, pero el hecho es que si yo pongo un número específico, estoy seleccionando el tercero. O sea, digamos, aquí le puse 3, entonces es el tercero. Entonces, solo el tercero queda de ese color. ¿Sí? A mí me queda la duda de qué significa esa N, por qué 3N, por qué 2N y por qué a veces no se lo pone. Listo, entonces, este 10 o 3 es para el número específico. Pero el 3N significa como cada tercero. ¿Listo?
el n es como la repetición. Entonces, yo le pongo es 3n, le estoy diciendo que coja el tercero, pero también el sexto, el noveno, y así. ¿Listo? Por eso acá, el even, o sea, los pares, es como decir el 2n, porque yo quiero que coja cada segundo. Es lo mismo que cada par. ¿Ya? Entonces, miren que si yo acá pongo 2n, hace lo mismo que si hubiera puesto even. Ya le digo, coja el segundo y se vaya de 2 en 2. ¿Listo? Ya. Y si yo le pongo el más 1, estoy diciendo que conserve el mismo de 2 en 2, pero que lo mueva un número. Entonces, 2n más 1. Entonces, en vez de iniciar en 2, inicia es como en 1, o sea, como si cogiera todas las repeticiones y las moviera por 1. Y ahí se sigue repitiendo cada 2. Entonces, esto es como si fuera el impar. Inicia en 1, 3, 5. Ya, vale. Pues, muchas gracias. O si yo tuviera entonces 3n, entonces el 3, el 6 y 3n más 1, ¿qué haría? Con 3n iniciaba en el tercero y se iba de 3 en 3. Con 3n más 1 es como si lo moviera todo por 1. Ya no inicia en el tercero, no como en el primero. ¿Sí? Y se va de 3 en 3. O más 2, más 2, inicia es en el segundo y se va de nuevo de 3 en 3. Es como si por defecto todos tuvieran más 0, entonces inicia en el 0 que no se ve. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Sí, profe, gracias. Y por último está este menos n más 6, ¿qué creen que haría? El menos n más 6 lo que hace es contar solamente con hasta ese número que le pongo. ¿Por qué se escribe menos n más 6? La verdad es no recuerdo por qué es que se escribe menos n más 6, pero ese es el comportamiento. ¿Vale? Entonces, si quisieran, digamos, una cantidad, los primeros tales, pues los ponen así. ¿Cómo podríamos hacer si queremos son los últimos? ¿Qué les ocurre? ¿No sería de pronto más n? No sé, supongo que será como lo mitad. N. Casi. Bueno, sabía. Casi. Bueno, entonces sería más n más 7. Ah, listo, ahí está. No tenía ni idea. Lo que les iba a decir es que, por ejemplo, podríamos usar los P que no sean NTH Child, no sé qué. Recuerden que el no es una negación. Entonces va a coger los otros. ¿Sí? Sí, pero como dijo Miguel, está más fácil, profe. Listo. ¿Qué es importante con el NTH Child? Vamos a poner aquí los even. Entonces los even son el 2, el 4, ¿cierto? ¿Qué es importante? Miren que esto está, los tengo todos los P dentro de un div. Vale. Yo aquí voy a agregar un H1. Hola. El H1 no es un P, obviamente. Entonces no debería como contar en esto. Entonces miren lo que pasó. ¿Bien? Yo le dije los P que sean even, o sea, los pares. Pero ahora el primer P es el que me está seleccionando. O sea, es como que me cogió los P impares, entre comillas. Entonces, eso, ¿sí me entienden cuál es como el, entre comillas, el error? Sí, profe, que está seleccionando el H1 como un P. No lo está seleccionando como un P, porque miren que si yo pongo un par más, ninguno de ellos queda azul.
Entonces, no está seleccionando el H1, pero lo está tomando en cuenta para saber cuál es el P par y cuál es el P impar. Ya, porque yo aquí lo que le estoy diciendo es que solo seleccione los P que dentro de su padre sean un hijo par. El H1 no es un P, entonces no se selecciona, pero sí cuenta para saber si el P es par o impar. Entonces, estos 3 H1 cuentan. Entonces, digamos, 1, 2, 3, y el primer P realmente es el cuarto hijo, entonces es par. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando yo le digo los P que sean pares, él no tiene forma de saber que, o sea, él no me va a contar solo los P, él cuenta todos. Ya, si yo pongo por aquí un H1 o cualquier otro elemento que no sea P, también como que me rompe, entre comillas, esto de par impar. Pero es porque simplemente este también cuenta como par. Entonces el siguiente ya es impar. ¿Vale? Entonces, algo que tendrán que tener en cuenta si están haciendo pues esto. ¿Sí? Bueno. Listo, esa es como la única pseudoclase como complicadita. Pseudoelementos. ¿Alguna pregunta sobre pseudoclases? Probablemente la que más utilicen sea el hover realmente. A Ah, o sea, diferencia de las profe. clases... Uy, dale, Daniel. Ah, no, pues solo era algo simple de que el hover es el que más se va a usar porque el resto son como muy no tan útiles, por así decirlo. No es que no sean útiles, pero son muy específicas, como para casos muy específicos. Es solo por eso, pero, o sea, si en algún momento la necesitan, obviamente es útil. Solo que el hover es el que uno usualmente más cambia. Solo eso. Profe, ¿puede seguir la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, por favor? Eso. Bien. ¿Qué vas a preguntar, Cristian? Pues mi pregunta es si, a diferencia de las clases normales, ¿estas siempre están definidas o hay forma de uno definir las cosas de las pseudoclases o estas son por defecto ya las que vienen con el... Son por defecto, no hay forma de poner nuevas. Listo, listo. Oh, no hay forma que yo conozca. Sí. La web es muy cambiante. Hay veces que, por ejemplo, ahorita con el tema de SAS, antes SAS era súper útil pues, por varias razones, lo sigue siendo, pero una de sus mayores utilidades eran las variables. Pero ahorita el CSS normal, ya sin SAS, incluye variables y funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, la web es una cosa que va cambiando muy rápido. Entonces, de pronto hasta allá haya forma de hacer pseudoclases. No sé. Si alguien lo encuentra por ahí, me avisa. Bueno, pseudoelementos. Los pseudoelementos, digamos que es más o menos como las pseudoclases, pero con elementos. O sea, las pseudoclases son clases que no tenemos que ir a poner explícitamente. Los elementos son elementos que no tenemos que ir a poner explícitamente. Me permiten como seleccionar una parte específica. ¿Vale? Estos son menos y son más o menos utilizados más bien, o se utilizan de forma más rara por ahí. Sí, he visto que se utilizan también como para agregar un elemento ahí, antes o después, y ya. Ajá. Con el after y el before. Entonces, por ejemplo, este first letter pues me permite seleccionar la primera letra de algún texto. Por ejemplo, yo quiero que los P, doble dos puntos, las pseudoclases son dos puntos, los pseudoelementos son doble dos puntos. Ah, bueno, por ahí ahorita, ¿quién fue? ¿Paula? Hablaba de los doble dos puntos, que no sé cuál tenías en mente. ¿Me repites, profe? Creo que ahorita hablaste de los dobles dos puntos. No sé si no los dos. Ah, sí, es que cuando estaba haciendo el ejercicio de Flexbox, pues se me... Y estaba buscando así como referencias para hacerlo de la lista, pues como los
los códigos para numerarla, me apareció pues, los 2 puntos para poder como editar pues la marquita de la lista. Entonces cambiarle de color y cambiarle como de forma. Ah, ok. Ya, ajá. Entonces por eso me llamó la atención porque la verdad no entendí realmente qué eran los 2 punticos. Lo encontré y vi para qué servía y lo puse. Claro. ¿Ese cuál es? ¿Qué es? Marker. ¿El marker? Uh-huh. Ah, entonces es lo mismo. Es para seleccionar una parte específica de algo, de otra cosa. Entonces, por ejemplo, acá estamos seleccionando específicamente la primera letra de todos los P. ¿Ya? Entonces, si vamos a ver, para todos los P inician con la primera letra en rojo y más grande. ¿Listo? La selección me sirve para cambiar los estilos de cuando yo selecciono algo. ¿Ya? O sea, por defecto, cuando yo selecciono, se pone, yo qué sé, la letra blanca y ese background como azul, pero yo podría cambiar eso con este selector de pseudoelemento selección. ¿Listo? Placeholder, ¿saben qué es? Lo que está dentro de un input. Lo que está dentro de un input cuando el usuario no ha escrito nada. Entonces, como el hint. Sí, ese texto que está ahí. Como... Yo pongo un input, yo puedo ponerle a ese input un placeholder que sea... No. Entonces esto que aparece aquí y se desaparece apenas el usuario escribe algo. Entonces con el pseudo elemento placeholder yo puedo seleccionar ese string que está allá pues y cambiarle los estilos. ¿Listo? Bueno, marker es el que decía entonces Paula, que es el de las listas, ¿cierto? Y pues quedaría el after y el before. After y before son un poquito especiales porque me permiten es como poner nuevo contenido, poner algo que no estaba antes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a ponerle a los H1 before, ¿sí? Y con una propiedad que se llama content, le puedo poner, yo qué sé, un asterisco y un espacio. Entonces, a todos los H1, antes de su contenido, le voy a poner otro contenido que sea este. Si nos vamos acá, ahora todos los H1 tienen un asterisco. ¿Listo? Sí. Es útil para modificar contenido sin tener que realmente venir al HTML y modificar el contenido. Por ejemplo, si yo tengo un modificador, digamos que yo tengo algunos títulos que quiero que sean especiales. ¿Ya? Yo quiero que, yo qué sé, todos tienen la clase título, por decir algo, pero yo quiero que haya un título, yo qué sé, más, alguna cosa que lo haga especial. O sea, entonces yo le digo que los H1, o más bien, los title max, aparte de las otras cosas, digamos que los title max van a ser de color rojo. Pero aparte de eso, quiero que tengan un asterisco, que es que son muy importantes, entonces necesitan ese no guarde el HTML. Lo guardo esto. Entonces, aparte de los estilos de la clase, pues también a ese nuevo elemento, como ese nuevo contenido que le pongo antes, por ejemplo. ¿Vale? Y esto de acá yo lo puedo controlar bastante. O sea, no es solamente texto. Yo puedo incluso ponerle un background color. ¿Ya? Y realmente puedo hacer con ese pedacito de pantalla, pues lo que sea. Entonces, en vez de que sea como ese asterisco, pues yo puedo hacer es que sea como un batch allá arribita o que tenga una imagen con un background image, por ejemplo. ¿Vale? Lo importante es que es un contenido que lo pongo desde CSS y no desde HTML. ¿Listo? Tampoco es que sea muy, o sea, o que tenga como muchas instancias en las que lo vayan a poder aplicar.
pero sí puede ser bastante útil cuando tengan como algo así, como que hacer que un elemento sea especial, una característica. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Pues que si yo no tuviera esto, tendría que acordarme que todos los title max tengo que aquí escribirle un asterisco o hacer lo que sea que tenga que hacer. Mientras que con el before, solamente con ponerle y quitarle la clase, pues ya el CSS se encarga del resto, de poner el asterisco y hacer las otras cosas. Eso es como la utilidad. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí, Sí, pues. profe. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Les voy a dejar unas presentaciones. Bueno, ahorita les pongo ahí unas presentaciones para que las revisen sobre otras cosas. Pero entonces vamos a ver es SAS. Bueno, ¿alguien sabe qué es SAS? SAS, aquí está la definición. CSS con superpoderes. SAS es un preprocesador de CSS. ¿Qué quiere decir que sea un preprocesador? Pues que es un código que nosotros escribimos y en un proceso previo, digamos previo a que se pueda utilizar, hay que, o mejor dicho, tiene que pasar por un proceso para que se pueda utilizar más bien. Entonces, básicamente necesitamos como una herramienta que nos ayude a transformar nuestro código SAS a código CSS. CSS, ¿se acuerdan cuando les mostré por allá la primera página? Como la calidad de esas páginas en cuanto a gráfica. Recuerden que todo esto nace de simplemente la necesidad de tener como documentos hipervinculados. Por eso el CSS no tiene pues como tantas como herramientas de un lenguaje como más avanzado. Por ejemplo, variables. El CSS vino a ganar variables hace poco tiempo. ¿Vale? Entonces, como no tenía ese tipo de cosas, pues no se necesitaban, pero se inventaron como los preprocesadores para darle esas posibilidades. Chrome o el navegador que utilicen no es capaz de entender SAS. Que SAS es un lenguaje diferente. Entonces, miren, en SAS yo escribo de esta forma, es muy parecido al CSS obviamente, pero, por ejemplo, tengo variables. O, por ejemplo, puedo poner cosas una dentro de otra. Los navegadores no son capaces de entender esto. Entonces, por eso hay que pasar este código por un proceso que lo convierte en CSS, que los navegadores sí son capaces de entender. ¿Vale? Por eso es un preprocesador. Para utilizarlo, pues bueno, hay varias formas. Uno puede instalar la herramienta que es en un lenguaje usualmente Ruby. Por acá pues les explican cómo se podría instalar. Nosotros no lo vamos a hacer de esa forma, creo que lo vamos a hacer bastante más fácil. Lo único que tenemos que instalar es acá en el Studio Code SAS. Hay una que se llama Live SAS Compiler, este de acá, este del ojito. Este es el que hay que instalar.
¿Listo? ¿Qué es lo que va a hacer este compilador? Cuando nosotros lo activemos, él se va a quedar como revisando nuestros archivos de SAS y cuando haya algún cambio, los va a compilar de nuevo para que salga como el nuevo CSS con los cambios. ¿Listo? Entonces, para poder utilizar necesitamos este Live SAS Compiler. ¿Vale? Y de ahora en adelante no vamos a escribir más CSS. Vamos a escribir únicamente SAS. ¿Vale? Entonces todo lo que hagamos ahora va a ser en SAS. Para ver que realmente no hay que como desaprender nada. O sea, todo lo que aplicaba para CSS igual aplica para SAS. Pero nos va a dar unas herramientas interesantes. ¿Sí? Cualquier código válido de CSS es un código válido de SAS. O sea que yo puedo simplemente coger este archivo y cambiarle la extensión SCSS y ya, tengo un código de SAS válido. ¿Listo? Miren que aquí yo me cambié el iconito de una, pero ya este código es válido. ¿Listo? Una notica aquí, importante. Hay dos sabores, dos tipos de SAS. SCSS y que sí es SAS. Vamos a usar SCSS. La diferencia es que no se ponen puntos, punto y coma al final y no se ponen llaves. Me parece este tipo de lenguajes, como Python, me parece bastante como confuso, o sea, da para que uno se pueda confundir más fácil. Entonces prefiero utilizar este de acá. ¿Listo? Les recomendaría también que ustedes utilicen este porque se parece mucho más a CSS. ¿Vale? Y llegan a poner acá, en vez de SCSS, SAS, cuando lo traten de compilar les va a marcar 1.000.000 de errores, porque poner las llaves en SAS, en la extensión SAS, es un error. ¿Ya? Entonces, fíjense que ponen es SCSS. ¿Vale? Bueno, entonces ahí está el main.scss. Profe, pero no, pues no entiendo qué es SAS en sí, o sea. Es que ya no lo hemos utilizado, entonces ya ahorita que lo utilicemos seguramente se aclara un poquito, pero SAS es una herramienta que nos permite hacer cosas que CSS normal no puede hacer. Por ejemplo, este tipo de variables, bueno, ahora lo que les decía, ahora CSS sí lo puede hacer. Entonces, esta de pronto ya no es tan importante. Pero, por ejemplo, nesting. Yo en CSS normal, yo no puedo hacer esto. Como poner flex y dentro de flex poner otra cosa, un P. Esto sería un error en CSS. En SAS no es un error, es un feature. Es algo que él se da cuenta de lo que yo estoy haciendo y me lo transforma a un CSS válido. Si yo pongo el P dentro de flex, se van a decir, no, seguramente lo que quiere decir es que quiere los P que estén dentro de flex. Entonces, esto, SAS lo transforma a esto, que es CSS correcto. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿pero los navegadores automáticamente hacen esa transformación o hay que instalar algo o qué? No, pues por eso les decía, los navegadores no tienen ni idea de cómo procesar SAS. Los navegadores únicamente entienden CSS. Por eso se llama un preprocesador, porque hay que pasarlo por un proceso previo antes de que los navegadores lo puedan entender. Por eso es que les digo que en las extensiones tienen que buscar la que se llama Live SAS Compiler, para instalarlo para poder usarlo. ¿Ya? Entonces, hasta ahora solamente cogimos el CSS y le cambiamos la extensión a SCSS. Lo único que he hecho. Yo me voy a ver mi página, pues ya nada funciona. O sea, el CSS ya no lo está cogiendo. ¿Por qué él no lo está cogiendo? Porque acá en el link, él está haciendo referencia a un archivo que ya no existe. O sea, el main.css ya no existe. Si yo le pongo main.scss, este archivo sí existe,
pero tampoco pasa nada, porque recuerden que el navegador no tiene ni idea de cómo entender ese CSS. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es compilar el SAS para que tenga el resultado, que es un CSS, y el navegador sí lo pueda entender. Entonces, ¿cómo compilo el SAS? A veces aquí aparece un botoncito cuando compilo el Studio Code se da cuenta que yo tengo unos archivos en SAS. A mí nunca me aparecen esos botones, no sé por qué, ni el de SAS ni el del Live Server. Pero siempre recuerden que con Control-Shift-T ustedes acceden a la paleta de comandos y aquí pueden buscar cualquier cosa. Entonces, busco SAS, ahí están como todas las opciones del Live SAS. ¿Listo? Vamos a usar esta, Watch SAS. ¿Listo? ¿Qué hace Watch SAS? Compila, pero además de compilar, se queda esperando, que aquí dice Watching, para que cuando yo venga acá y haga algún cambio y guarde, él vuelve y compila. Miren, cambio detectado en este archivo y genera los archivos pues, que necesitamos. Y se queda como esperando de nuevo. Entonces, por un solo comando, él ya se queda como compilando y compilando. Este comando hay que ponerlo cada vez que iniciemos el proyecto, pero lo ponemos una sola vez. O sea, si ya está iniciado, no hay que volverle a dar watch SAS, pero hay que acordarse de iniciarlo cuando iniciamos el proyecto. Igual que con el live server. Hay que iniciarlo una sola vez, pero después de que está iniciado, ya él se queda funcionando. ¿Listo? Y, bueno, esa ventanita la pueden cerrar. Que lo cierren no quiere decir que cerraron como el servicio que queda compilando, solamente cerraron la ventana. Profe, ¿cómo es que vuelvo a abrir ese watch cosa? O sea, ¿cómo fue el comando? Control-Shift-P para la paleta de comandos y aquí buscan lo que necesiten. Si necesitan algo de SAS, entonces escriben SAS. Y les filtra. Ahí está, Watch SAS. Si quieren dejar de revisar el SAS, o sea, de que él se quede esperando por cambios, le dan Stop Watching. O si quieren solamente compilar una vez sin que él se quede revisando, le dan esta de acá. Es que compile SAS, pero sin Watch Mode. ¿Listo? Y este de acá lo que hace es abrir esta ventanita. ¿Vale? Usualmente el que vamos a usar es Watch SAS para que él se quede revisando por cambios. Y notaron, por acá se crearon dos archivos. ¿Sí? El CSS, que ahí ya le agregó una cantidad de cosas más que ya vamos a hablar. Y este map, que es un mapeo entre el CSS y el SAS. Vamos a ver para qué sirve. Entonces, lo importante es que automáticamente él cogió este SAS, que el navegador no es capaz de entender, y lo transformó a CSS, que el navegador sí es capaz de entender. Entonces, acá nuevamente, lo único que tenemos que hacer es pues, dejarlo como estaba, que era el link, el main.css, y ahora todo debería volver a funcionar. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Instalamos el SAS, cambiamos la extensión y lo compilamos. Hasta ahora eso es lo único que hemos hecho, pero todavía no hemos usado ninguna de las capacidades especiales de SAS. ¿Vale? ¿Qué podemos revisar? Por ejemplo, miren que si vemos el CSS, en esta clase flex es esta flex de acá. Miren la diferencia, que tienen de diferente. Pues lo de WebKit Box. Miren que border width y padding están iguales, pero display flex, miren que aquí lo cambió por 3 cosas. Y flex direction, aquí lo cambió por 4 cosas. ¿Alguien sabe qué es esto? Para los navegadores. ¿No? Sí. ¿Pero qué es?
Sí, sí, pues es como, es que eso de que no todos los navegadores, como para que haya un estándar de cómo queremos que sean las cosas en cualquier navegador. Entonces hay veces en las que toca hacer pasos extra, como instalar algunas cosas que no vienen por defecto en un navegador, entonces, y queremos utilizar según nuestros estilos. Entonces esto lo que hace es como hacerlo estándar para todos los navegadores. Más o menos, pues no es instalar, pues porque realmente no, o sea, ya esas cosas están. ¿Cuál es el problema? Que cada navegador, hay como una entidad que define los estándares, ¿cierto? Que es ¿cómo se llama? El W3 no sé qué, W3C. Pero creo que esa ya la vetaron después del 2000, ¿no? ¿Sí? No, Después que, no, que ellos querían introducir el XML, entonces la gente dijo no. ni idea, pero pues que yo sepa, no. Esta es la asociación que hace pues como los estándares de todo esto. Pero al final, cada navegador es libre de implementarlo como sea. O sea, por ejemplo, ellos dicen, listo, vamos a agregar un nuevo tipo de display que es el Flex. Y debería ser así. Los navegadores cool lo hacen así, los no, pues lo hacen como les da la gana. Obviamente pues no es así, pero básicamente cada navegador es libre de implementarlo como sea y de disponer a los programadores pues esas propiedades como exactamente como lo dice el estándar o de alguna otra forma. Entonces, en teoría, Flex se utiliza de esta forma, es como la forma estándar normalizada de utilizarlo, pero puede que no en todos los navegadores se vea igual. Entonces, por acá, miren, por ejemplo, en aplicaciones tipo WebKit, o sea, Chrome, Safari, Opera, hay que ponerlo de esta forma para que en algunas versiones específicas funcione bien. Esto yo lo puedo hacer directamente en CSS, pero pues es una locha. Tener que, primero, acordarse de todas las variaciones que hay y segundo, pues estarlas escribiendo en todos lados. Fíjense, el tamaño de este de este SAS o de nuestro CSS antiguo era 51 líneas. Con todo esto, ahora, bueno, no es tantísimo, pero pues quedan 60. Pero si tuviéramos varias cosas con Flex, o sea, si esto lo tuviéramos, si estuviéramos usando Display Flex y Flex Direction en varios sitios, pues proporcionalmente crece. Se vuelve como mucho más difícil de manejar. Una de las cosas que hace SAS, realmente esto no es de SAS, mentira. Esto es del Live SAS Compiler, o sea, esta extensión que instalamos por acá, que aparte de SAS, instala otra cosa que se llama, es que está, autoprefixer. ¿Listo? Entonces, realmente no es de SAS, pero usualmente uno lo utiliza en conjunto con SAS. Y lo que hace es justamente eso, automáticamente poner todos los prefixes que sean necesarios. ¿Vale? Y uno no tiene que acordarse. Miren, acá hay otros prefijos. ¿Listo? Yo estas cosas no se las enseño, o sea, no las vemos realmente en clase, porque eso es una cosa de memoria. Y realmente la memoria sirve para mucho acá. Más fácil que una máquina se acuerde de ponerlas que nosotros nos acordemos de ponerlas. ¿Listo? Pero bueno, hasta ahí. Esto es algo que ya ganamos solamente con esa extensión. Pero realmente no hemos utilizado nada de SAS todavía. ¿Listo? Una cosa que va a ser muy útil para nosotros, sobre todo porque estamos utilizando BEM. Yo puedo poner las cosas con nesting. ¿Qué quiere decir? Si yo hago un flex y adentro le pongo un P, color red, esto sería un CSS inválido. Dentro de CSS no puede haber como llaves dentro de llaves. Pero si yo lo pongo en SAS, en que yo solamente guardé y él automáticamente compiló, porque yo había iniciado el live, ¿cómo se llama? Watch SAS. ¿Y acá? Entonces él automáticamente se da cuenta y compila.
Y esto, que sería un CSS inválido, lo transforma a esto, que es un CSS válido. Se da cuenta que yo lo que quiero decir es que quiero seleccionar todos los P que estén dentro de la clase flex. ¿Listo? Tal vez es más fácil entenderlo así. ¿Tiene sentido? Ahora, por ejemplo, para BEM, puedo también traerme este flex content para acá. Y yo lo pongo así, realmente no estaría haciendo lo mismo que habíamos hecho acá, sino que estaría diciendo el flex content que esté dentro de flex. Eso no es lo que queremos hacer. Lo que quiero mostrarles es que yo puedo reemplazar esto por un ampersand. ¿Listo? Reemplacé .flex por el símbolo de ampersand y eso lo reemplaza por lo que ya teníamos antes. ¿Bien? ¿Qué creen que significa el ampersand entonces? Coja como el valor del padre. El contexto en el que está, o el valor del primer padre. En este caso, pues el primer padre es flex. Entonces él me reemplaza flex por, el ampersand por flex. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo luego me doy cuenta que esta no era la mejor clase, pues solamente lo cambio aquí. Y automáticamente me cambia aquí. Está en este. ¿Ya? Mientras que si no usáramos SAS, pues me tocaría como venir a cada uno y pues cambiarlo. ¿Sí? Obviamente para que esto funcione, pues tengo que traerme cada una de estas que ya habíamos escrito y reemplazarla por el lado. ¿Vale? Pero después de hacer eso, pues ya con cambiar en un solo sitio, me van a cambiar como todas estas clases. O sea, ahí dentro del símbolo ampersand guiones content, yo le puedo colocar otro simbolito y colocarle, por ejemplo, los dos puntos. Claro, entonces, digamos, dentro de content, nosotros por aquí teníamos el hover, ¿cierto? Dentro del flex content, un hover. ¿Cómo escribiríamos eso en SAS? Si yo aquí pongo ampersand, por ejemplo aquí, lo estoy reemplazando por flex. ¿Ya? Pero usualmente usamos esto para no repetir cosas. Entonces aquí estamos repitiendo el content. Entonces más bien, yo lo que puedo hacer es poner esto dentro de content y con el ampersand es reemplazar todo, pues o casi todo. ¿Ya? Recuerden que el ampersand es reemplazado por el padre. El padre es este. Y aquí ya el ampersand se reemplazó por el padre, que es flex. Entonces cuando llega acá ya sería el flex content. ¿En qué? Ya bien escrito. Flex content hover. ¿Sí? Esto era lo que me preguntaba, ¿cierto? Sí, profe. Y en ese caso, ese de abajito que dice flex, espacio, asterisco, not flex, ¿se maneja el símbolo y el espacio? Sí, aquí sí tocaría. Esto es un poquito más complicado. Toca ponerlo acá afuera. Tocaría hacer como... podríamos dejar allí. O sea, este flex espacio, pues lo podemos reemplazar simplemente por nada. Con dejarlo adentro ya le va a poner flex espacio. Y aquí sí podríamos poner el ampersand. Ah, no sé si vaya a funcionar. Ah, no, sí funciona. Ah, funcionó, pero no lo hizo bien. Miren que no le puso el flex, entonces sí. Ampersand. Como ampersand y luego aquí el ampersand también. Porque si esto lo ponemos acá adentro, pues quedaría es con flex image y quedaría mal. Que acá quedó doble. Entonces básicamente es acordarse que el ampersand es reemplazado por el primer padre que encuentra. ¿Sí? Listo, profe, gracias. ¿Qué otra cosa tiene interesante
SAS, ¿vale? Variables. Por ejemplo, primary color. Digamos que ustedes, el color más importante, digamos, como ustedes eligieron para su paleta, va a ser este azulito. ¿Listo? Y digamos que todo lo que está en red, yo lo cambio por esa variable, primary color. Que yo la definí acá, con signo de pesos, el nombre de la variable y el valor de esa variable. Y luego acá simplemente la utilicé de la misma forma. ¿Cierto? Y él automáticamente en todos los sitios en los que lo uso, me lo cambia por ese valor. ¿Bien? Miren que todo lo que era rojo, ahora es de este azulito. ¿Qué tiene de interesante esto? Pues y luego el cliente me dice, no, ese azul ya no me gusta. Mi sobrino me dijo que mejor un verde porque no hay que. En un solo sitio que lo cambio, lo cambié en toda la página. ¿Listo? Esto es lo que les decía, que ya realmente no necesitamos SAS para hacerlo porque ya CSS tiene sus propias variables. ¿Alguien sabe cómo se utilizan las variables de CSS? Un root. No me las sé de memoria. No las he utilizado mucho. Pero sí, básicamente se usan de esta forma. Y esta es como la forma más común de utilizarlas, que es definir las variables en el elemento root. Las variables CSS son mucho mejores que las variables de SAS. ¿Alguien sabría por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Ya? Recuerden que SAS es un preprocesador, o sea que tiene que pasar por un proceso previo. Ese proceso previo tiene que pasar en la máquina del desarrollador, o sea, el computador de ustedes. Lo compila y luego sube el CSS compilado y ya el CSS queda cerrado. O sea que si ustedes quieren cambiar una variable, esa variable hay que cambiarla en tiempo de desarrollo. No es algo que pueda cambiar de forma dinámica. O sea, no es como que yo tengo en ese momento todo así violeta, y por acá poner un botón que me cambie todos los violetas a rojos. Con SAS eso no se puede hacer. ¿Ya? Porque hay que pasar por ese proceso de compilado. Con CSS, como no tiene que pasar por el proceso de compilado, sino que es CSS común y corriente, eso puede pasar de forma dinámica. Es mucho más interesante. Luego, digamos, sería muchísimo más fácil hacer, por ejemplo, estas páginas que tienen diferentes esquemas de color que dinámicamente cambian. Alguien por ahí lo había puesto en su taller. El dark mode, muchísimo más fácil de hacer con variables CSS. ¿Cómo se utilizan? Digamos, se definen de esta forma. Aquí yo las estoy definiendo en el elemento root, que quiere decir como que el elemento padre de todo. Entonces, de ahí para abajo, todos los elementos van a tener esa variable definida. La defino así. Pongámosle el mismo nombre que teníamos, que es primary color. Voy a borrar la variable de SAS. Y en todos los sitios que tenía... bueno, no sé si vieron lo que pasó, que yo guardé y se me abrió esto. Miren que es porque tengo un error. Entonces me está diciendo que hay una variable que no está definida. Es porque estoy usando primary color, pero yo la borré la definición. Entonces cuando les aparezca la ventanita es porque tienen un error. ¿Y cómo se utiliza? Estoy seleccionando primary color y con control D selecciono como todas las repeticiones para cambiar una sola. Se pone var y entre paréntesis el nombre de la variable, primary color. Y funciona de la misma forma. Lo interesante es que esto sí lo puedo cambiar de manera dinámica. No me acuerdo si acá es del inspector.
Por aquí sí. Miren que la diferencia es esta. Desde el navegador, yo lo podría cambiar de forma dinámica. O sea que con JavaScript, por ejemplo, lo podría cambiar ya cuando el usuario está ejecutando la página. Es mucho más interesante. Entonces, profe, con eso quiere decir que manejamos el SAS y las variables las manejamos como las maneja el CSS ahora. Exacto. Vamos a escribir, o sea, vamos a usar SAS para las otras cosas, pero para las variables, les recomiendo que más bien utilicen las variables de CSS. Son más interesantes. ¿Listo? Pero para que me entiendan por qué nacen este tipo de herramientas, ¿sí? Las variables de CSS las pusieron hace, no sé, un par de años. Pero en los 30 años anteriores no existían. Entonces, había que recurrir a este tipo de herramientas para facilitarse la vida. ¿Vale? Bueno, esas seguramente van a ser las dos cosas que más vamos a utilizar de SAS, que realmente ahora es una sola, porque ya las variables vamos a usar con las variables de CSS. Pues probablemente lo que más utilicemos de SAS sea el nesting, que nos va a ahorrar pues como tener que estar repitiendo tanto las clases, sobre todo en BEM, que tiene tanta repetición. ¿Qué otra cosa es interesante de SAS? Nos va a permitir ser mucho más ordenados con nuestros archivos. En CSS, la recomendación general es tener un solo CSS, o sea, un solo archivo, y que ahí esté como absolutamente todo. ¿Por qué? Porque es más fácil, usualmente los archivos no son muy pesados, y es más fácil para el navegador hacer un solo request que hacer muchos requests, archivos diferentes, y también es más fácil para nosotros como programadores solamente hacer el enlace a un archivo en vez de a 10 archivos. Porque esto además, si tenemos varias páginas HTML, tendríamos que enlazar eso en cada una de las páginas. Pero para nosotros como programadores se vuelve muy desordenado tener todo en una sola chorrera de archivo enorme de 500 líneas. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa nos permite SAS? Ordenar nuestro código en diferentes archivos. Para el taller, por ejemplo, ustedes tienen varias secciones, ¿cierto? Tienen el header, tienen el banner, tienen la galería, las características. En teoría, cada una de estas pues, va a ser como su propio bloque de BEM, ¿cierto? Y bueno, dentro de ese bloque seguramente que tendrán otros bloques y otras cositas. Pero ustedes ya lo van a tener como separado, ¿cierto? En el HTML, es como que cada uno va a ser como su propia sección. La idea es que también esté separado en SAS. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todo esto es el bloque flex. Y por acá, digamos que yo voy a tener una sección, y esa sección la voy a poner de clase, yo qué sé, banner. Y pues adentro tendrá como todas sus clases y todas sus cosas. La idea es que en SAS yo tenga un archivo principal y varios archivos secundarios. O sea, varios archivos que representen cada una de esas secciones. Entonces, por ejemplo, va a ser un archivo para la sección flex. ¿Qué es importante? Solo el archivo principal puede tener un nombre así normal. Todos los otros archivos tienen que siempre iniciar con guión bajo. Esa es la regla ahí especial. ¿Vale? Entonces voy a hacer el archivo flex.scds. Ya es un SAS común y corriente. Lo único es que tiene que iniciar con guión bajo. ¿Vale? Y aquí dentro de flex, pues debería ir todo lo que tenga que ver con flex. Este flex. El resto de cosas que no tienen que ver con flex, pues debería ir en otro archivo. Pero acá en flex únicamente queda lo que tiene que ver con flex. ¿Listo? ¿Tiene sentido? ¿Hasta ahí? Esa separación y el proceso. Bien, pues, ¿cuál es la razón para que yo tenga que poner la raya al piso? ¿Simplemente es como para identificarlo? No. El guión bajo
es para decirle al compilador que no quiero que compile ese archivo. ¿Por qué no quiero que lo compile? Bueno, hasta aquí lo que hicimos fue únicamente pasar el código al nuevo archivo, y si nos vamos a ver el documento, murió, ya no funciona. Está ignorando ese archivo flex. Si yo no le pongo el guión bajo, lo que va a pasar es que el compilador va a compilar ese archivo, o sea, va a generar un nuevo CSS, y yo no quiero un nuevo CSS. Yo quiero que el contenido de este archivo también quede en este CSS. ¿Ya? Esa es la razón por la que no ponemos por la que le ponemos el guión bajo, para que el compilador entienda que este lo tiene que ignorar. Entonces voy a borrar estos dos archivos que él creó. Y con el guión bajo, cuando yo guarde, él no lo va a compilar. Pero tengo que decirle que así no lo compile, que lo incluya dentro de lo que sí compila. Entonces acá en el main.css, lo que vamos a hacer es un @import, y aquí ponemos /flex. Creo que no es con @import sin paréntesis /flex. Y aquí no es necesario poner el guión bajo, que si se lo pone no pasa nada. Y no hay que poner tampoco la extensión. Entonces, una vez hacemos este import, él ya sabe que tiene que importar este flex dentro del CSS principal. Mire que si nos vamos acá al CSS, miren que por acá está el flex. ¿Bien? Pero si yo comento este import, ya no está el flex. ¿Sí? Y lo hace pues sin compilar un archivo adicional, sino que todo queda dentro del main CSS. ¿Vale? Sí, ya. Entonces, al final, realmente nuestro main de SAS deberían ser únicamente imports. Todo el resto de cosas deberían estar en su propio archivo. ¿Ya? Cada sección debería tener su propio archivo y deberíamos tener un archivo para las cosas generales. Y el main únicamente son imports, para que seamos bien ordenados con esto. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Bueno. Entonces, digamos que en este ejemplo que estábamos haciendo, habíamos puesto también esta sección banner. Entonces, quiere decir que yo también haría mi archivo banner.scss con el guión bajo, porque el único que no tiene guión bajo es main. Aquí pondría banner y todas las cosas que necesite dentro de banner. Y el main únicamente diría import banner. ¿Listo? Recuerden, el guión bajo aquí en el import no es necesario. No pasa nada si se lo pongo. Y si ustedes tienen este tipo de estilos, por ejemplo el body, pues tampoco vamos a hacer un archivo únicamente para poner las cosas del body, o un archivo únicamente para poner las cosas del intro. Son cosas muy generales, a cuando no usamos clases, sino que es como solamente el selector por nombre de etiqueta. Podemos como coger todo esto, todo lo que sea general, pues lo agrupamos en un solo archivo general. Digamos, yo bajo general. SCSS. Aquí ponemos todo eso. Y simplemente hacemos un import de general. ¿Listo? Ahora también, tampoco es necesario el punto slash, pueden ponerlo así. Cualquiera de estas tres formas está bien. ¿Vale? Y usualmente también hago un archivo separado para las variables. Ustedes pueden tener muchas variables para definir como todo lo que necesiten. También podrían tener todo esto en su propio archivo de variables. Definen ahí todas las variables y simplemente hacen un import de variables. Y al final el CSS, el main CSS debería verse como así. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí.
Bueno, yo sé que inicialmente puede verse como un poquito más de trabajo, ¿cierto? Ahora tenemos que lidiar con varios archivos. Pero cuando ustedes empiecen a hacer el taller, que ya va a ser una página que tiene bastantes estilos, cuando ustedes tengan que solucionar algo, por ejemplo, tienen un errorcito en el banner, en vez de irse a buscar en la chorrera de archivo de 1000 líneas que va a terminar el CSS, ustedes saben que directamente se pueden ir al archivo banner. Realmente esto lo vuelve muchísimo más fácil de manejar. CSS es fácil que se descontrole. ¿Se acuerdan ese tweet que les había puesto por allá en las primeras clases? No se trata de poder construir algo. Usualmente lo más difícil es poder mantener ese algo. Las páginas web, obviamente dependiendo del tipo de proyecto. Cuando ustedes hacen una paginita por ahí muy sencillita de yo qué sé, solamente un sitio web con un par de páginas solamente, que ustedes entregan y se olvidan de él, bueno, todo bien. Digamos que uno puede ser más permisivo con el orden. Pero cuando ustedes están trabajando en proyectos de larga vida, o sea, por ejemplo, el que sea que tiene que estar pendiente de la página de ICESI. Página de ICESI seguramente cada nada la están actualizando con cosas, ¿sí? Usualmente, por ejemplo, las aplicaciones, no páginas, sino aplicaciones web, también usualmente las están actualizando y le están haciendo pues mantenimiento. Mucho más fácil mantener algo ordenado, separado, con variables, bien bonito, con unos nombres bien escritos, con un orden en la jerarquía, con las clases de BEM bien utilizadas. Mucho más fácil mantener eso, aunque cueste un poco más de trabajo hacerlo inicialmente, que algo que está escrito a la maldita sea. Por eso es que es importante toda esta separación, aunque inicialmente se vea como algo más de trabajo. ¿Listo? Este viernes tenemos avances. No, simplemente que hayan iniciado ya a hacer algo, a maquetar. ¿Vale? ¿Qué creen? O sea, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿creen que podrían ir resolviendo el taller? Pues todo menos las interacciones. Básicamente. Sí. Ya tener toda la diagramación hecha. Sí, o sea, no les pido que tengan toda la diagramación hecha, pero sí que ya estén avanzando en la diagramación. ¿Listo? Es muy importante que le presten atención a las entregas de avances, no tanto por la nota. No, pues no sé, no vale tanto, pero es que si ustedes no me muestran avances, yo no puedo darle retroalimentación, no puedo decirle, no, aquí te estás equivocando, mejor hacerlo de esta forma. ¿Vale? Mientras eso lo hagan más temprano, pues va a ser más valioso. Simplemente intenten avanzar más rápido y le ahorran problemas a su yo del futuro. Es así. Profe, para estos archivos aparte de CSS, si yo, por ejemplo, pues tengo el archivo de variables, que ahí le importo, le pongo los colores y también las fuentes, supongo, ¿se puede colocar fuentes como variables? Sí. Bueno, igual las importo. Los otros archivos, para hacer referencia a ellas, ¿ellos la reconocen de una? Sí, lo importante es importarla. Pero no, realmente no es tan importante importarla primero o de último, pero el hecho es que si está importada, los otros la van a reconocer. Ok. ¿Listo? Listo. SAS tiene una cantidad más de cosas bastante más avanzadas. No las vamos a utilizar como tal en la clase, o sea, no les voy a exigir que las utilicen, pero si las quieren revisar, son brutales. Por ejemplo, los mixins son como funciones que me ayudan a reutilizar código muy fácilmente. Bueno, puedo tener como herencia, que tengan ahí buenos recuerdos de las otras programaciones. Bueno, una cantidad de cosas más. No las vamos a ver, un poquito más avanzadas, pero ahí están aquí en la página de SAS por si las quieren revisar. Creo que esto en cualquier momento se cierra, entonces sí, ya les paso el link de SAS. Supongo que me estás preguntando por el de SAS. Ahí está.
Y bueno, nos vemos el viernes entonces y ya casi vamos a comenzar con JavaScript, ¿vale? Recuerden que la idea es que cuando comencemos con JavaScript no haya muchas dudas de lo otro. Entonces, por favor, cualquier cosa que tengan por ahí pendiente, pregunten. Y de nuevo, traten de ir